Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm going to take a look at a clip that I've heard about a few times but have not actually watched. The title of this is The Warning Laughs in an Interview. It's about 6 minutes long. It's on the Warning Argentino website, YouTube channel, and I have only heard about it. I have not actually seen it. My understanding is the interviewer said something that caused a fit of laughter to happen, and then the whole situation gets addressed by the three of them. So that's what I'm expecting. We will see what we actually get. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content here that involves bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's go ahead and check this out. Al ser hermanas, pues tienen como... Bueno, yo por ejemplo con mi hermano no tengo ninguna conexión, pero sí hay muchos hermanos que tienen como esa conexión súper interesante. Entonces, para ustedes, ¿cómo es este proceso? O sea, ¿cómo llegan al punto en el que dicen, güey, vamos a hacer una rola y que de pronto todo el mundo tiene como las piezas necesarias? Bueno, como te das cuenta, es un proceso divertido y dinámico, lleno de opiniones. Es un proceso que nos gusta mucho. Yo creo que es una de las cosas que más nos motiva a seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque es hacer arte, es lo que más nos gusta. Pero Okay. Nos pasamos componiendo básicamente. A veces. Stop for a minute. I just want to mention I saw Danny start this, okay? So I'm not sure if it had to do with the question about the guys. Well, he kind of interjected about his own brother and how he didn't get along with his brother, and that seemed to be the start of this. And, you know, honestly, it seems a little odd for an interviewer to say that, but maybe that's what caused this? All right. Es un proceso. Disculpa. Oh no. Oh, we lost Danny. Ya vemos que es un proceso divertido. Yo sé que todavía no están componiendo. Imagínate ahora que compongan. Voy a llorar. Bueno, es un proceso muy... Yo empiezo las canciones en el piano. Oh, the interviewer's trying and Pau's trying. It's just not Imagínense que happening. literal estamos componiendo y de repente sale una cosa así. Entonces, en vez de pelearnos, realmente así es como empezamos a resolver nuestras opiniones. Nos reímos mucho entre nosotras y así es como resolvemos las situaciones. Nice tie in there. I'm not sure I buy it. Es un proceso que nosotros disfrutamos mucho. Yo creo que se nota esa conexión que tenemos, esa dinámica. Sí, no. Ya me di cuenta que definitivamente sí tiene que ser divertido ese proceso. Ha sido un largo día. Oh my God. Claro. Oigan, y algo que también es bastante interesante es, por ejemplo, ¿cuál fue esta diferencia que hubo entre la grabación pues del disco anterior con esto? Que bueno, pues como decían, el disco pasado que lo grabaron con J.K. Oh, goodbye, Pau, now. Y que bueno, pues que se grabó en México. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, ese proceso y qué diferencia han sentido ustedes? Oh, they just can't handle it. Perdón, No te preocupes. Ha sido un día súper largo. Yo creo que ya estamos cansadas. Dani, ¿por qué se tentaron de la risa en la entrevista del otro día? Ok, para ser honestos, fue un momento muy simple de parte de nosotras. Habíamos estado haciendo entrevistas todo el día. Okay. Ya estábamos muy cansadas y teníamos mucha hambre. Entonces ya estábamos como que... No sé. Pero bueno, aquí lo que nos dio un poquito de risa fue como se comentó que nosotros teníamos muy buena conexión entre nosotros y que el entrevistador no tenía conexión alguna con su hermano. Pero lo digo así como que tan... No sé. Wah, Que fue como, ay. You have this great thing. Nos dio I risa, pero como que nos dio risa vernos reaccionar a ese comentario, no que el comentario nos haya dado risa. And then everybody lost it. Entonces, y de ahí no paramos, nos dio demasiada pena, no podía calmar mi risa. Ay, no, bien mal. Cuenta tu experiencia cuando se tentaron. Cuando nos atacamos de la risa en la entrevista. Ok, estábamos muy cansadas. Más que nada, fue un día muy pesado de muchas entrevistas. Okay. Y no que estuviéramos cansados, o sea, no tenía sueño, no tenía nada. Como que mi cerebro dejó de funcionar. Yeah. Y fatigue. No me acuerdo que había dicho el entrevistador, pero como que fue que, ¿cómo contestamos a eso?
Y Dani como que traía risa. Y yo fue que no, Pau, tranquilízate, tipo X. Y después como que Dani se empieza a... Y Ale se empieza a reír y después ya con eso me dio mucha risa. Entonces ya, yo me estaba tratando de tranquilizar. Y Daniela, yo estaba viendo el clip que postearon de esa entrevista. Y haz de cuenta que cuando yo estoy diciendo que es un proceso muy, quién sabe, no, antes de eso. Y Daniela hace que, y se empieza a atacar de la risa. En ese momento, haz de cuenta que se cayó. No me pude dejar de reír. Estuvo divertido, mínimo, pasó algo diferente, algo interesante. Entonces, good, qué bueno que lo disfrutaron. A nosotros nos dio mucha pena. O sea, me sentí muy mal. Puse toda roja. Pero fue culpa de Dani, sí. Sí. No, aparte, yo estaba tratando de contestar las preguntas, ¿verdad? Yo estaba tratando de tranquilizarme. Alejandra no ayudaba en nada. Alejandra me estaba ahí diciéndole a Dani que se vaya. Pero a mí no me ayudó en contestar nada. Entonces fue que... Ale, conta cuando se rieron en la entrevista. Oigan, nos dio mucha pena. Porque como que nos pasa, ¿no les pasa que cuando es tarde y están algo cansadas o cansados, se ríen por cualquier cosa, pero por nada? Se empiezan a reír y no se pueden parar de reír. Así nos pasó. No sé por qué, pero no nos podíamos dejar de reír. O sea, nada más no podíamos. Nos dio demasiada pena. Nos dio mucha pena, demasiada pena. Pero no nos podíamos dejar de reír y no nos estábamos riendo por absolutamente nada. O sea, nada más, no sé qué pasó. Sounds like interview fatigue to me. Sí, es que Dani se estaba riendo y si no se deja, siempre nos pasa. Si nos volteamos a ver y nos estamos riendo y no se van, no, o sea, no nos podemos dejar de reír. Entonces fue que Dani, vete. Y luego se fue, pero se quedó en el cuarto, o sea, no se salió. Entonces como que ya la podíamos ver, o sea, ustedes ya no lo podían ver, pero nosotros sí. Entonces como que ya nos daba risa. So, por eso fue como que, Dani. Okay, all right. So it sounds like, all right, they'd been doing this for a while. They were getting fatigued, not necessarily tired, but fatigued. And then the interviewer asked a question and kind of brought a personal example in that somehow or another caused the floodgates to just open up. And I think it's healthy to laugh, but it's not always healthy to laugh in the middle of an interview like that. I understand they were ashamed, as they said. I don't know if that's necessarily warranted. It wasn't the most professional thing, but on the other hand, I don't know. I mean, sometimes you're human, you know, in the end, you're a human being. And if you're presented with a situation where you're already tired and then something hits you just right, you know, like apparently has commented about his own brother, that's what'll happen, you know, and sometimes it's best to just roll with it. Otherwise, it's going to be tough, you know. I mean, I wouldn't necessarily do that in front of my boss, if I had a boss, you know, that doesn't like getting laughed at or something like that. I understand. It's an interview. They're trying to be professional. So I understand why maybe it sounds like they were a little mortified afterwards, but hey, that's being human right there. So it was funny. There's something contagious about their laughter, and clearly it affects each one of them. One of them starts going off, it's over. You know, especially if it's Danny, apparently. I don't know. But but I want to thank those of you that pointed this clip out. It was pretty amusing. It's always great seeing them laughing, even if it's for reasons that are maybe not so clear at first. You know, they're just losing it like that. It feels good to watch people laugh like that. So that was cool. But yes, in general, try not to laugh during interviews, you know, unless it's okay, unless the question was clearly meant to, you know, maybe give a laugh. Yeah, I don't think anybody that's watching this doesn't already know this, but, you know, yes. This is a real-world example of why you wouldn't want to do that. All right, so with that said, why don't you let me know what you thought of this clip? If you have any other theories, if you saw it happen live, anything like that, let me know. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me. I'll catch you on the next one. Take care, folks.